Hola hermanos, aquí les saluda el pastor nuevamente. Déjenme cerrar la puerta. Aquí estamos haciendo este video para explicar la clase de lo que es la primera clase de la unidad número 3, hermanos. Esta unidad va a hablar sobre los juicios de Dios. Entonces, esta es una clase de introducción en la semana número 9. Dice el origen de los juicios divinos, introducción. Entonces, bueno, les saludo hermanos, felicítenme, hoy estoy cumpliendo 26 años de haber conocido al Señor. Entonces, nada más les quería contar porque me emociono siempre. El versículo clave de esta lección en sí todavía no hablar de los juicios, sino más bien la cuestión de que si Dios hace juicios o no, si Dios castiga o no. Entonces, Apocalipsis 3:19 ya nos empieza a nosotros a decir la clave. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces, Apocalipsis 3:19. Entonces aquí dice, es necesario entender lo siguiente. Una tabla con 3 cosas que son muy importantes, que a veces la gente pues lo malentiende, ¿verdad? Uno es lo que es el castigo o el juicio, otro es lo que es cosecha y otro es lo que es la prueba. Estas 3 cosas las malentiende a veces las personas, incluyendo a nuestros hermanos. Entonces, aquí es muy importante explicar qué es esto. El castigo viene como una acción de disciplina de parte de Dios por causa del pecado para terminar completamente con el pecado. Algunos juicios fueron de muerte y otros no. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hermanos, aquí pueden ustedes dar este ejemplo. ¿Cómo fue el juicio de Sodoma y Gomorra? Bueno, el juicio de Sodoma y Gomorra fue de una destrucción total sobre grandes, sobre pequeños, sobre todo lo que vivía ahí. Pero el juicio contra David, cuando David comete adulterio y asesinato, Dios juzga la casa de él. Por eso una de las tareas que dejamos hace algunas semanas a los hermanos era hacer un estudio sobre la vida de David. Y David no murió, ¿verdad? Cuando se manifiesta el profeta Natán a él, le dice, pero no morirás, le dice. Entonces, permítanme, hermanos. Perdón, una interrupción aquí. No morirás, pero la espada no se va a apartar de ti, de tu casa, dice. Entonces ahí hay un contraste entre el juicio. O sea, los dos fueron juicios, pero uno fue de muerte y otro no fue de muerte. Entonces, lo importante recalcar acerca del juicio es que el juicio siempre lo ha hecho Dios para terminar con el pecado, sea de muerte o no sea de muerte, sea que Dios mande un juicio de muerte o no, siempre termina con el pecado. Ahora, dice el juicio es para el cristiano y para el inconverso. O sea, tanto el cristiano como el inconverso vamos a ser juzgados, pero hay diferentes tipos de juicio, ¿verdad? Por ejemplo, el cristiano va a ser juzgado, dice, conforme a lo que el Señor le ha dado. Y ustedes busquen una expresión que está en el libro de Romanos, eso se lo dejo de tarea, que habla sobre el tribunal de Cristo. Dice ahí que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, hablando de los hermanos cristianos. En las parábolas el Señor también dio a entender que Él nos va a venir y nos va a pedir cuenta de lo que Él nos ha dado. Por ejemplo, la parábola de los talentos, ¿verdad? Es muy importante trabajar con lo que el Señor nos ha dado. Y dice que el Señor viene y dará a cada uno según sus obras. Eso habla de los hermanos, ¿verdad? Lo otro muy importante aquí, nosotros sabemos que el mundo va a ser juzgado, pero dice que el juicio comienza con los hijos de Dios, comienza con la casa. Vamos a ver más adelante un poco más extendido esto. Antes de un juicio a los no creyentes se tiene que juzgar al pueblo de Dios, ¿verdad? Bueno, la segunda cosa es la cosecha.
O sea, hay gente que dice Dios me está castigando, pero muchas veces no es castigo, ¿verdad? A veces simplemente que la gente está cosechando, a veces cosechamos lo que hemos sembrado, cosechamos el pecado que nosotros habíamos sembrado, ¿verdad? Entonces Gálatas 6:7 dice no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare eso también segará. Y la prueba, o sea, miren, juicio, cosecha y prueba. La prueba en Juan capítulo 15 versículo 1 y 2 dice: yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador, todo pámpano, toda rama que no lleva fruto la cortará y la echará en el fuego, pero todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Entonces eso limpiar quiere decir podar para que lleve más fruto. Entonces es solo para el cristiano, la prueba es solo para el cristiano, no es por causa del pecado, sino por causa de dar fruto para Dios. O sea, estamos dando fruto para Dios, entonces Dios nos limpia para que demos más fruto, así como la planta que ha dado fruto. Eso quiso dar a entender el Señor con esa similitud entre la planta y nosotros, ¿verdad? Entonces dice que el Padre es el labrador, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces son aflicciones que Dios permite para que el Hijo de Dios se dé cuenta de lo que está en su corazón. En la aflicción sale a luz todo lo que está en nuestro corazón, lo bueno y lo deficiente. Entonces, vamos a poner un ejemplo, hermano. Nosotros en una canción, en una oración le decimos al Señor: Señor, yo te amo mucho. Y estamos dando fruto para el Señor, no estamos viviendo en pecado. Y entonces el Señor dice: sí, yo te creo, pero cuando nos manda la prueba, hermanos, todo lo que esté en nuestro corazón sale. Si hay falta de fe, si hay enojo, si hay amargura, si hay soberbia, todo sale ahí, ¿verdad? Entonces la prueba no es para Dios, porque el Salmo 139 dice que Dios conoce todas las cosas, ¿verdad? Pero la prueba es para nosotros. En el caso de Job, ¿verdad? Era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Pero Job llega a un momento cuando él maldice el día que nació. Eso es pecado, ¿verdad? Porque en una manera es decirle a Dios: ¿para qué me hiciste nacer? Un reclamo. Hay otra donde deja entrever que Dios es injusto, que Dios lo está atormentando sin causa. Entonces, todo eso salió del corazón de Job en medio de la prueba, ¿ok? Entonces es importante hacer esa diferencia entre juicio, cosecha y prueba. No son las mismas cosas, ¿verdad? Ok, número 2. Es importante que nosotros enseñemos que Dios sí castiga, porque hay gente que dice: no, Dios no castiga. Y la verdad es que Dios sí castiga. Y entonces Apocalipsis 3:19 otra vez dice: yo reprendo y castigo a los que amo. 1 Corintios 13 del 5 al 6 dice que el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la maldad. ¿Por qué ese versículo ahí? Porque alguna gente, por ejemplo, con sus hijos dice: no, yo no les pego a mis hijos porque a mí me pegaban y yo no quiero pegarles a ellos, no quiero castigarlos físicamente. Y entonces ellos muestran a veces un amor en donde dicen como que dejan hacer lo que quieren a los hijos. Dios no es así. Eso se llama, nosotros pues en español le llamamos alcahuetería, ¿verdad? Alcahuetear el pecado. Dios no alcahuetea el pecado. Dios no se goza de la injusticia. No hace nada indebido. Entonces, ese es un amor falso, ¿verdad? El amor verdadero dice que no se goza de la injusticia, ¿verdad? Se goza de la verdad. Dice también Deuteronomio 4:24 que Dios es fuego consumidor, porque mucha gente dice: no, Dios es amor, Dios no castiga. Sí, pero Dios es fuego consumidor también. Hebreos 10:30 y 31 dice: pues conocemos al que dijo: mí es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces yo creo que es muy importante, ¿verdad?, que nosotros le digamos a la gente: sí, Dios es amor, pero Dios sí castiga. Entonces, para entrar en las clases que vienen, el origen de los juicios, la gente necesita entender que sí hay un Dios que castiga, un Dios que ama, pero un Dios que castiga también. Ok, el punto número 3. Y acuérdense, hermanos, todos estos puntos los tenemos que tratar.
En este punto dice, esto es muy importante, la advertencia antes del castigo. Hay un patrón bíblico que se repite en toda la escritura, hermanos. Y es el hecho de que Dios siempre que va a hacer un juicio, siempre, siempre, siempre nuestro Señor manda una advertencia antes de hacer un juicio. Aquí cito un pasaje de Amós 3 del 1 al 8 o del 4 al 8, perdón, vamos a corregirlo aquí. Aquí dice 1 al 8 y es 4 al 8. Entonces dice aquí, rugirá el león en la selva sin haber presa. Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare. Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador. Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? O sea, el Señor diciendo aquí, siempre que yo voy a hacer algo, siempre les advierto. Entonces eso es cierto también el día de hoy. Siempre el Señor manda una amonestación antes de hacer un juicio. Segunda de Pedro 2:5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia. Entonces, al decir esta expresión aquí, pregonero de justicia, en cuanto a Noé, un pregonero es uno que anuncia, es uno que grita como los que venden el periódico ahí en nuestros países, que dice la prensa o el diario, o lo que sea, ¿verdad? Y anda pregonando. Entonces, Noé en lo que construía el arca en sus mismas acciones era pregonar la justicia, diciendo viene juicio. Ok, la advertencia. Número 4. El juicio siempre comienza con la casa. Entonces, otra vez, ¿verdad? El mejor ejemplo aquí es este. El pasaje está en 1 Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Dice, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Entonces, hermanos, ¿por qué es que Dios tiene que juzgar a su pueblo antes? Bueno, déjenme ponerle un ejemplo. ¿Qué si yo digo, mire, dígale a su hijo que deje de mentir? Y usted se ha dado cuenta que mi hijo es muy mentiroso. Entonces usted me dice, bueno, gracias por decirme, pero ¿no se ha dado cuenta usted de su propio hijo? Que su propio hijo es mentiroso. Entonces, juzgue primero a su hijo y entonces venga y amonésteme a mí. Entonces, esa es la idea. O sea, cómo Dios va a juzgar el adulterio en el mundo, si hay adulterio en la iglesia. Los mentirosos en el mundo, si en la iglesia hay mentirosos. Entonces, el juicio comienza por la propia casa. Y el siguiente punto lo voy a hacer en el siguiente video, ¿ok?